Como saben, estamos en una serie de pasajes sueltos, no estamos predicando, dejamos un rato Deuteronomio para predicar algunos pasajes sueltos y a mí me gusta cuando esto ocurre porque tenemos que orar más. Cuando estamos predicando un libro expositivamente, solamente vamos al siguiente pasaje, ¿cierto? Y después el siguiente domingo el siguiente pasaje. Pero cuando tenemos que hacer esto de predicar un pasaje expositivo pero suelto, que no pertenece a una serie de un libro, pues tenemos que orar más y pedir dirección a Dios para saber en qué manera Dios puede usar este pasaje. Yo no sé si oré lo suficiente, pero confío en que ustedes hayan orado más que yo por este pasaje y que Dios pueda usarlo en nuestras vidas. Así que voy a invitarles a que vayan a la epístola de Hebreos, carta de Hebreos, si no sabe dónde está Hebreos, está muy cerca de Apocalipsis, antes de Pedro. Capítulo 2 de Hebreos. Y yo estaba pensando, mientras estaba preparando este mensaje, estaba pensando en algo, y fue que yo creo que les he contado esta historia. Mi pastor, que es de apellido Traut, él tenía dos carros. Uno era un Sprint del modelo del año 91 y el otro era un Volkswagen del año 61. Eran dos carros que él permanecían flamanticos, como nuevos. Dos carros que nadie sospecharía el modelo que fuera. De hecho, en una ocasión nos paró el tránsito y íbamos en el Sprint y le pidió, eso fue como en el 2004, y le pidió los papeles del carro. Entonces cuando miró que en el carro decía modelo 91, dijo: estos papeles no son los de este vehículo. Él sonrió y dijo: sí son los de este carro. Él dijo: no, aquí dice que es modelo 91. Y él dijo: sí, este carro es 91. Entonces el policía salió y dio una vuelta por alrededor del carro y lo miraba por todo lado y dijo: señor, yo no creo que este carro sea modelo 91. Y él le dijo: este carro es modelo 91. Y yo entendía al oficial de tránsito, porque en realidad, aunque yo estaba en el carro, yo creía en mi pastor, yo no sabía cómo hacía él para mantener un carro que parecía nuevo. Literalmente todo el mundo pensaba que era un carro del último año, incluyendo el Volkswagen del año 61. Piezas de museo. Recuerdo que alguna vez, parqueado frente a la iglesia, alguien de alguna forma, no supimos quién, hizo una raya en la puerta. Y yo no sé por qué sentí algo de placer, eso fue pecaminoso. Pero yo dije: ay, le rayaron el carro al pastor. Y cuando yo vi al pastor, eso fue el domingo, el miércoles, al servicio de oración, y yo fui a mirar la puerta, ya no estaba la raya. Así de cuidadoso era este hombre con sus pertenencias. Y esto era en todo, ¿sí? En realidad era un hombre es un hombre que administra y cuida muy bien las cosas. Es un hombre que podríamos decir, es un hombre dedicado, un hombre que persevera en todo lo que Dios le pone, todo lo que Dios le da. Extremadamente cuidadoso en todo. Este fue el mejor ejemplo que yo pude encontrar en mi cabeza de perseverancia, de un hombre que ha perseverado a lo largo de su vida, en su matrimonio, en su carrera como profesional, en su ministerio. En este momento debe tener alrededor de 54 años solamente en el ministerio. Si mi esposa me dice no, yo sé que él tiene más años. En el ministerio, 54, creo que ya pasó de ahí de los 54 años.
pero todo lo que Él ha hecho a lo largo de su ministerio ha sido aplaudido. Y con mucha humildad Él siempre ha llevado el reconocimiento a Cristo. En verdad, yo sé que algunos de ustedes lo conocen porque yo lo he invitado. Y lo voy a invitar otra vez, aunque ya no tiene el sprint, ¿sí? Pero van a ver una persona humilde y una persona con una característica en especial, que es una persona que ha perseverado en su fe, en su salvación. Agradezco a Dios por dejarnos conocer hombres como estos. Necesitamos más ejemplos como ellos. La razón por la que mencionó este pastor es porque hoy vamos a hablar sobre un tema que es aún mucho más importante que, por supuesto, vehículos. Y el autor de Hebreos lo menciona aquí en el capítulo 2, en los primeros 4 versículos. El autor advierte sobre el peligro de descuidar nuestra salvación. Nos recuerda que la fe es un regalo precioso de parte de nuestro Dios, que debemos cuidar, que debemos proteger y debemos perseverar en Él. Así que hoy vamos a explorar el significado de esos 4 versículos en Hebreos capítulo 2. ¿Ya todos están ahí? En el capítulo 2. Bien. ¿Qué significa ser salvos? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en esa salvación si ya la tenemos? ¿O cómo podemos llegar a ser salvos? En un mundo que parece estar en contra de todo el que tenga interés en la salvación. Permítame presentarles 3 formas en que el autor piensa que podemos hacer esto de dedicarnos a la salvación. Pero vamos a leer el texto primero para entender lo que estoy diciendo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y después de esto, quiero pedirles que oremos después de leer este pasaje. Dice el autor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Padre, queremos encarecidamente rogarte, Señor, que abras nuestros ojos espiritualmente. Hay muchas cosas en este lugar, Señor, que pueden distraernos e impedir, Señor, que veamos la belleza de tu palabra a través de este pasaje. Y yo te ruego, Señor, que quites cualquier estorbo, que permitas que nuestra concentración esté hoy y nuestro interés en escucharte a ti, no al predicador, Señor, a ti, Señor, y que tú hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas para que podamos ser transformados y responder a tu palabra que fue inspirada, Señor, con el propósito de hacernos nuevas criaturas y transformarnos a la imagen de tu Hijo Cristo. Por eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, lo que quiero que hagamos es que veamos por lo menos 3 formas que el autor presenta aquí en que podemos nosotros mantenernos firmes en nuestra fe. Creo que todos pensamos que estamos bien, pero el autor dice en la Biblia, dice que si alguien piensa que está bien, tenga cuidado de sí mismo, porque puede resbalar, mire que no caiga. Eso nos enseña la palabra. Entonces vamos a mirar cuáles son esas formas, y la primera forma la encontramos en los versículos. Vamos a leer solamente el versículo 1 nuevamente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Como dije, la salvación es un regalo que Dios nos da,
que Dios nos otorga para cuidarlo. Pero muchos ven este regalo como algo secundario, algunos lo ven simplemente como un tiquete que permite entrar al cielo. Y eso es tener obviamente una idea muy vaga de lo que es la salvación. Quienes no han logrado ver la salvación como la presenta la Biblia, puede ser que no cuide de su salvación. Puede ser que esa sea la razón por la que no tengan interés en ella. El primer punto que presenta el autor aquí es que para mantenernos firmes en nuestra salvación, debemos apreciar la salvación. ¿Cómo apreciar algo que en muchos casos no se tiene? En ese caso deberíamos anhelarla. Pero para los que ya la tienen, debemos apreciar la salvación. Lo que el autor pide en este capítulo es un resultado de lo que él ha dicho en el capítulo 1 de Hebreos. Así que es difícil entender por qué dice, por tanto, en la primera línea del versículo 1 dice, por tanto, es refiriéndose a lo que ha dicho ahí en el capítulo 1. Y por eso es necesario que echemos un vistazo al capítulo 1. Simplemente no vamos a leer todo lo que él ha dicho aquí en el capítulo 1, nos tomaría mucho tiempo. Pero voy a leer algunos versículos. Versículo 1 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 5. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será por hijo? Y si seguimos leyendo lo que el autor está tratando de desarrollar, la idea que tiene el autor ahí en su mente es que Jesucristo es superior a todo lo que los autores principales de este mensaje habían visto o habían escuchado. Superior a lo que ellos habían visto en el Antiguo Testamento. Superior al movimiento de todos sus ángeles en pro de revelar el Dios y el plan que Dios tenía para su pueblo. Muchos con tristeza hablan de Cristo como si se tratara de un Simón Bolívar o un Sócrates, ¿sí? Y es por eso que el autor está tratando de corregir en la mente de su audiencia que Cristo es superior incluso a los mismos ángeles que el Señor desplegó en el Antiguo Testamento, que Él supera por mucho a los ángeles y toda experiencia que ellos pudiesen haber tenido alrededor de ellos. El autor toma 10 capítulos de Hebreos para mostrarnos esa superioridad de Cristo. El autor de los Hebreos quiere mostrarles a los hebreos que eran personas cristianas que estaban convirtiéndose y estaban en un proceso de transición, estaban saliendo de un tiempo y estaban pasando a otro tiempo. Eso en la Biblia se llama una dispensación. Estaban saliendo de la dispensación de la ley y estaban pasando a la dispensación de la gracia. Entonces el autor toma todos esos capítulos, del capítulo 1 al capítulo 10, para mostrar que lo que Cristo hizo y Cristo en sí mismo es suficiente y ya no necesitan de todo lo que ellos habían hecho o en lo que habían puesto su esperanza en el Antiguo Testamento, incluyendo los sacerdotes, incluyendo los sacrificios y cualquier otra cosa en la que ellos falsamente hubiesen puesto su esperanza. Porque ahora el autor dice, tenemos a Cristo y Cristo es superior a ello. Eso es la idea que tiene el autor aquí. Entonces, el énfasis del versículo 1 descansa sobre todo lo que él ha dicho en el capítulo 1, yo diría hasta el capítulo 10, si lo quiere ver de esa forma. Para un hebreo hacer esta transición en su cabeza de lo que él había aprendido a través de la tradición y bajarlo a su corazón, necesitaba una obra de regeneración. Es decir, la intervención de Dios
o del Espíritu Santo para ellos poder empezar a ver a Jesús como el Hijo de Dios, el sacerdote, el sacrificio perfecto, confiable en la salvación. Entonces, es por eso que cuando ustedes leen Hebreos, ustedes sienten que el autor está hablando todo el tiempo del Antiguo Testamento, de cosas del Antiguo Testamento. Porque es necesario que ellos entiendan que ya no es nada de eso, ellos podríamos llamarle los rudimentos de la fe. Nada de eso es necesario porque ahora tenemos a Cristo, es lo que intenta decir aquí el autor. Por un lado tenemos en el capítulo 1, tenemos la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, que es superior a los ángeles y que a través de Él tenemos la salvación. Y por otro lado, en el capítulo 2 tenemos la humanidad de Cristo, que Él se hizo hombre para darnos la salvación y humildemente fue a la cruz a morir para traernos algo tan bello que es la salvación. Entonces el autor está trabajando de esa forma. Esa revelación de Cristo nos debe ayudar a concentrarnos en su obra y en los planes de salvación. Por eso he dicho que lo primero que tenemos que hacer para que mantenernos firmes en nuestra salvación es apreciar nuestra salvación. El ejemplo del carro del pastor me gusta mucho. Porque alguien podría decir que él era aficionado a los carros. En realidad no. No tenía un interés mayor que cuidar lo que Dios le había dado. Y como le digo, si usted hubiese entrado a su casa, en su casa la mayoría de cosas se conservaban como si fueran nuevas. Un mueble que compró en el matrimonio, todo era como una tacita de juguete, una casita de juguete, todo puestecito en su lugar. Y simplemente era por haber entendido otra vez que lo que obtuvo fue un regalo de Dios y que él era administrador de esas cosas que Dios le había dado. Esto es simplemente un reflejo de lo que uno podía ver en la vida espiritual de este pastor. Y yo creo que muchos de nosotros como creyentes a veces no somos conscientes de lo que tenemos. Descuidamos con mucha facilidad algo tan precioso y creo que la razón puede ser hasta humanamente razonable, porque a ninguno de nosotros nos costó. Porque cuando algo nos cuesta, seguramente hacemos más énfasis en ello, ¿cierto? Somos más cuidadosos que cuando nos regalan algo. Pero lo cierto es que sí costó. Que no le haya costado a usted no significa que no tenga un precio, la salvación. Pero como la recibimos gratuitamente solamente cuando confiamos en Jesús, tendemos a olvidar y a despreciar lo que Él nos ha regalado. ¿Podría eso ocurrir aquí en Santa Marta, Impacto Bíblico 2025? Sí. Y en cualquier otro lado. Esa es la realidad. Entonces tenemos que regresar a la Biblia para preguntarnos cómo alguien, como dice el autor aquí, puede deslizarse en lo que ha oído y ha escuchado del Evangelio. Y esa palabra puede ser traducida como desviarse, apartarse del camino. Es un lenguaje que muchas veces ha hecho creer a las personas que la salvación se puede perder. Pero no es la idea del autor, el autor no está diciendo eso, ¿sí? El lenguaje de una persona que está rumbo a la salvación, que está muy cerca en el camino, pero que al final se desvía. Es como esas personas que empiezan a ir a la iglesia porque quieren un cambio, no saben cómo va a ser ese cambio, pero empiezan a buscar y empiezan a buscar y empiezan a buscar y dejaron de buscar y ya no están buscando. ¿Sí? Se desviaron y no me digan que no conocen a nadie así. Son personas que han estado muy cerca y posiblemente podríamos decir que han degustado, pero no son personas que han recibido la salvación. Incluso algunos creen que la han recibido, pero prueba de ello es que después, con el tiempo, uno se da cuenta que esas personas no están apreciando la salvación. Y yo creo que esa es la mejor forma de saber que sí la han recibido. Cuando ha recibido la salvación, un regalo, usted se concentra en ese regalo. Usted no pierde interés en ello, a pesar de que haya pasado el tiempo.
Y yo sé, hermanos, que todos tenemos que trabajar en esto. Es como el matrimonio, ¿cierto? Cuando el matrimonio empieza, hay mucho interés en cómo van a ser las cosas. Ahorita mismo estoy trabajando en 2 prematrimoniales. Y a mí me gusta ver los jóvenes ahí tan entusiasmados y en los detalles y cómo va a ser esto y en prepararse para lo de ser papás y todos esos detalles y dónde van a vivir y cómo van a tratar este asunto. Pero después todo eso empieza a ser secundario, ¿sí? Y con el tiempo que pasa, se tiende a olvidar lo que es importante. Pero la palabra de Dios es como un ancla que otra vez nos regresa al lugar para que pensemos en lo que es importante y apreciemos lo que Dios aprecia. Y es por eso que estamos estudiando este pasaje. Déjeme ilustrarlo de esta forma, lo que dice el autor aquí en cuanto al versículo 1, que dice: atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Si subes a un bote y tomas el camino correcto y empiezas a remar, pero en medio de eso decides no remar más y al contrario decides dormir dentro del bote, ¿qué va a pasar con el tiempo? Que vas a ir de acuerdo a la corriente, ¿cierto? Y al final lo más seguro es que vas a terminar arrastrado por la corriente, en lo más profundo y quizás muerto, porque te dejaste arrastrar por esa corriente. Entonces lo que el autor intenta decir es que tenemos que seguir remando, manteniendo nuestra salvación, que ella cada vez luzca más en nuestra vida. Y esto es un mensaje importante, no solamente para nosotros, sino para los que nos observan. Porque se nos olvida y deja de ser importante que debemos vivir como personas salvas, que debemos vivir como hijos de Dios si somos sus hijos. Y a veces no hay una distinción entre los que son y los que no son. ¿Alguien le ha dicho alguna vez: gracias a Dios que tú eres cristiano, no siendo cristiana? A mí me gusta escuchar eso cuando alguien lo dice, no importa de quién lo digan. Porque me comunica la idea correcta de que tú estás trabajando para mostrar a Cristo en tu vida. Cuando una persona ha escuchado el Evangelio, pero posterga aceptarlo, esa persona está en riesgo, dice el autor de Hebreos. Esa persona sabe que va por el camino correcto, pero no ha llegado ahí. Todavía no tiene la salvación. Entonces el autor dice, ese es un riesgo y usted se puede deslizar. Él sabía, el autor de los Hebreos sabía que ahí habían creyentes, pero sabía que no todos eran creyentes y que algunos estaban tratando de dejar el judaísmo para poner sus ojos en Cristo, en la fe, en el autor, en el consumador de la fe. Entonces por eso es que el autor habla de esta manera. Y hay muchos riesgos. Pero una cosa es postergarlo y otra cosa es ser negligente, ¿sí? Y no remar en la dirección correcta hacia donde debe ir la salvación. Porque ahí encontramos muchos peligros. Por eso es que el autor dice nuevamente, si ustedes ven el versículo, leen el versículo nuevamente, dice el autor ahí que se requiere diligencia. ¿Diligencia a qué? ¿A qué? A las cosas que hemos escuchado, es decir, a la predicación de la palabra, a la palabra misma, al mensaje del Evangelio. Hermanos, si hay alguien que puede hablar de la diligencia, es un atleta. Porque si es un buen atleta, es una persona diligente. No hay un buen atleta sin diligencia. Para llegar a un punto necesitamos la diligencia. Y Dios quiere que mantengamos concentrados en nuestra salvación, siendo diligentes en ella. Y apreciemos lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Cristo. Eso es lo que el autor está tratando de comunicar aquí. Ahora, si usted es uno no salvo y está estancado, a pesar de que ha
o más bien pensemos, si usted es un salvo, pero está estancado, porque puede decir que, ok, yo estoy en el camino, pero no es conmigo, es con los cristianos. Pero digamos que usted dice, sí, yo soy salvo, pero ahora el problema es que usted identifica que usted está estancado también. Ni siquiera encuentra los remos, no sabe por dónde es el camino, pero usted sabe que es salvo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que regresar a lo que usted ha escuchado, poner atención a la palabra. Por eso es que el autor dice de esta forma: atiende las cosas que has oído. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos, que es a través del oír que viene la fe. Escuchamos el evangelio y el evangelio viene a través de la palabra de Dios. No podemos simplemente pensar, esto ya lo escuché, ay, este mensaje le queda bien y está pensando en esa persona, ¿sí? No, hermanos, todos estamos, si somos creyentes, estamos montados en el mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección y tenemos que avanzar en nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no ha venido. Y porque si Él nos salvó y nos mantiene aquí, tiene un propósito con nuestra salvación. Generalmente no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, con su gloria y con lo que Él quiere hacer. Y por eso lo escogió a usted y a mí para ser salvo. Pero no entendemos eso y despreciamos muchas veces eso, porque ya lo dije, lo vemos como algo secundario, algo sin importancia. Y lo difícil es que no avanzamos. Pasan años y no avanzamos como creyentes. Parece que estamos en el mismo lugar, en el mismo punto donde arrancamos. Y eso es triste. Eso se llama descuidar o despreciar su salvación. Y posiblemente usted tiene que pensar si usted es una persona negligente en lo que usted ha escuchado. Que yo escucho personas decir, sí, el Señor me habló, el Señor me dijo. Ok, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a eso? Veamos la segunda cosa, versículo 2 y versículo 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué dice el versículo 3? Ayúdenme con esa pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este segundo punto es muy parecido al primero. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe? Concentrémonos en ella. Concentrémonos en nuestra salvación. Esta mañana ustedes, ¿qué hicieron para su salvación? En beneficio de su salvación. Ustedes me están diciendo, es que no me ve aquí, pastor. Ok, está bien, eso es válido. Pero además de ello, ¿qué hicieron? El autor trae ejemplos del Antiguo Testamento donde él mismo presenta a los ángeles que estuvieron presentes a lo largo del Antiguo Testamento para desarrollar el plan de Dios, para entregar la ley. Y él dice que si esto ocurrió en el Antiguo Testamento, que los ángeles intervinieron y fueron firmes, y Dios... Dice el versículo 2, y toda transgresión y desobediencia recibió retribución, castigó a aquellos que no escucharon en el Antiguo Testamento el mensaje que ellos traían. ¿Qué nos espera a nosotros? Por eso es que el autor dice entonces, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Se acuerdan lo que dice el Señor ahí en los evangelios cuando está hablando acerca de Lázaro y el rico? ¿Sí recuerdan? Él dice, Abraham tiene y a los profetas. Pero ya era tarde. Entonces el autor dice, si Dios hizo ese despliegue de ángeles para comunicar su palabra, para presentar el evangelio o el protoevangelio, si lo quiere llamar así, en el Antiguo Testamento, si Dios hizo todo eso para mostrar el camino que nos conducía hacia Él y lo ignoraron, ¿qué le espera a las personas hoy día que han desechado el mensaje de salvación donde Él mismo lo trajo a través de la persona de Cristo?
Wow, eso es una pregunta retórica. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esa salvación? ¿Sabía usted que puede ser un creyente y al mismo tiempo no estar concentrado en la salvación que Dios le ha dado? Puede ser que sus intereses sean tan mundanos como los de uno que no tiene la salvación. Ahora, aquí en este versículo, o en los 4 versículos, para coger todo el bloque, nosotros vemos la primera de varias exhortaciones que hace el autor de los Hebreos. Y todas ellas tienen que ver con los peligros que tienen aquellas personas que descuidan la salvación. Del versículo 1 al versículo 4, básicamente es la advertencia a que no nos deslicemos. El capítulo 3, el versículo 4, capítulo 3, versículo 7, 4:2, dice la advertencia en la incredulidad. El capítulo 5, el versículo 11 al 14, la advertencia es sobre la tentación. En el capítulo 6, el versículo 1 al 20, la advertencia es a no dejarnos apartar. En el capítulo 10, el versículo 26 en adelante, la advertencia es a no despreciar lo que Dios ha hecho. En el capítulo 12, los versículos 15 al 29, la advertencia es a la negación. Una advertencia detrás de otra. Y todo el tiempo este lenguaje del autor de Hebreos, que entre otras cosas no sabemos quién es de advertir al pueblo de lo que puede pasar. Creo que el autor de Hebreos tenía muy claro, cuando a ustedes le advierten algo, no hermano, no se meta allá, no vaya. Y usted lo está diciendo con argumentos, es porque a usted fue y le fue mal, ¿sí? Usted tiene un sentido de urgencia de que la otra persona lo escuche y que escuche la advertencia. Eso es lo que el autor está diciendo. El autor de Hebreos entendía lo que significa vivir una vida sin Cristo y la advertencia de que algunos pueden estar muy cerca, pero eso no es suficiente. Cerca no es suficiente. Necesitamos estar en Cristo y disfrutar de la salvación en Cristo. Y por eso yo quiero animar a todos los que están aquí, que se sienten cómodos haciendo parte de una comunidad, se sienten cómodos de las relaciones, de tener amigos, de que aquí es chévere. Eso no es suficiente, porque eso no lo va a llevar al cielo. Lo único que lo puede a usted llevar al cielo es la salvación a través de la confianza que usted tenga en la persona de Cristo. Qué triste que una persona que esté aquí por años escuchando vaya a una eternidad sin Cristo. Y eso puede pasar. Ya ha pasado en muchas iglesias. Entonces, por eso tenemos advertencias en la palabra de Dios. Todas estas son advertencias para que ellos no dejen de disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para ellos. El autor de Hebreos, como se dieron cuenta, ya tenía en mente, tiene el Antiguo Testamento. Ahora, yo pienso en una noticia que escuché en el año 2017, no sé si ustedes vieron eso en el periódico, en El Tiempo o en la página. Salió una noticia de un hombre, creo que ese hombre era un polaco, y ese hombre había naufragado 7 meses a la deriva en el Océano Índico. 7 meses. Yo no recuerdo si el acompañante era un perro o un gato, no recuerdo, pero no entiendo cómo no se comió el perro o el gato, ¿sí? Esa fue una noticia, pero la idea del autor es que nosotros podamos entender sobredimensionar los riesgos, los peligros cuando estamos a la deriva y no estamos atentos a nuestra salvación. En cualquier momento usted puede, oye, ¿y el hermano? ¿Se acuerda el hermano ese que, cierto? ¿Y por qué no lo volvimos a ver? Porque no apreció su salvación. Ay, entonces perdió la salvación. No, quizás no había llegado a ella. Porque dice Juan que si hubiera sido de nosotros, no hubiese salido de nosotros. Pero estaba tan cerca y eso no fue suficiente.
Y esto ha pasado en cientos de iglesias, queridos hermanos. Y usted está aquí hoy escuchando la palabra de Dios, pero mi interés es que usted piense si usted entiende el Evangelio, si usted es una persona salva, comprada por la sangre de Cristo y aprecia su salvación. La idea de este autor, miren lo que, regresen al pasaje. Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Ve lo que dice? Él no dice, ¿y cómo van a escapar ustedes? Él sabe que el riesgo también es con él. ¿Cómo escaparemos nosotros de esto? Es imposible que escapemos. Miren, yo he escuchado historias y incluso creo que vi una película, pero no recuerdo cómo se llama, Alcatraz, no me acuerdo. Todos estos lugares de máxima seguridad tienen una forma de escaparse, ¿no? Todos, y todos saben cómo, yo no sé, hasta el Chapo encontró un lugar. Todos saben por dónde. Pero hermanos, nosotros no podemos escapar del fuego y de la ira de Dios si no atendemos nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha otorgado a través de su Hijo Cristo. Y por eso es que Él quiere que nos enfoquemos, que nos concentremos en ella. No es para entretenernos, porque la iglesia no es para eso, es para entretenernos en la mañana porque no hay mucho que hacer. No, es para adorar a aquel que murió en la cruz, que nos dio a través de su sacrificio la vida eterna. Es para eso, para agradecerle a Él, para vivir para su gloria. La idea de ese escape o de un encarcelamiento, una prisión como Alcatraz, es, ¿podemos escapar nosotros del infierno? Hágase esa pregunta. ¿Cómo podemos escapar de eso? Si descuidamos una salvación tan grande, no hay un túnel, no hay un desvío para escapar. Por eso el mejor ejemplo es el que ya mencioné, el de Jesús con Lázaro. Él podía ver de un lado el infierno y del otro lado los que estaban en el reino o en la presencia del Señor. Y había un abismo entre ellos. No había forma de ir de un lado al otro. No hay escape para tal cosa si descuidamos nuestra salvación, una salvación tan grande. Muchos estamos asociados con esa palabra, salvación, salvación, pero yo creo que muchos ni siquiera saben de qué necesitan ser salvos. No saben de eso. Escuchan la palabra, pero no saben de qué van a ser salvados. Y yo le pregunto, ¿usted es salvo? Sí, claro. ¿Y de qué? Del infierno. ¿Saben de lo que principalmente somos salvados cuando recibimos nuestra salvación en Cristo? Hemos sido salvados de Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Había pensado en eso? De ser castigados por el 3 veces santo, el inmutable, el gran yo soy. De eso nada más. Del que hizo la tierra, del que hizo los mares. De eso estamos salvados. Es por eso que Él entregó a su Hijo Cristo, porque Él sabe el castigo que ha preparado para aquellos que andan en desobediencia, para aquellos que han despreciado la salvación, para aquellos que han despreciado lo que su Hijo hizo en la cruz. ¿Será que hay algunos en problemas? Sí, así es. El autor está hablando, y él no está hablando de paganos aquí en este pasaje. El autor no está hablando de paganos que abiertamente muestran su desacuerdo con el Evangelio y lo desprecian. Él dice cómo descuida, él está hablando de él, cómo descuidaremos nosotros esa salvación tan grande. Si hay forma de descuidar la salvación, no podemos escapar. ¿Qué necesitamos para estar perdidos? Necesitamos lo mismo que para la salvación. O sea, usted no tiene que hacer nada para estar perdido, usted está perdido. ¿Sí?
Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Venimos a este mundo desviados de Dios, del plan de Dios, del diseño de Dios. Y todos en algún momento estábamos igual, perdidos, sin rumbo, sin dirección, sin entendimiento de lo que es la salvación. Pero ahora el autor dice que si atendemos las palabras que fueron dichas primero por ángeles y ahora por Cristo, que es superior a los ángeles, nosotros debemos concentrarnos en esa salvación. Yo creo que el autor, cuando piensa en esto, él está pensando en muchos hebreos que van camino a la tierra prometida. Ahí está otra vez Deuteronomio. Que muchos se emocionaron y se animaron cuando pensaron que Moisés los llevaría a un lugar mucho mejor. Pero recuerda lo que pasó. Muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida. ¿Se desviaron? Sí. Y no llegaron. Porque no perseveraron en su fe. No se concentraron en la salvación que Dios les había prometido. Dios iba a cumplir su promesa, claro que sí, pero también Dios había dicho que iba a castigar el pecado. Y ellos a la vuelta de unos días ya se estaban quejando de Dios y querían regresar a Egipto porque allá estaban mejor. Así somos nosotros los creyentes. Puedes vivir fielmente en la iglesia, pero si no te concentras en tu salvación, es posible que no la tengas. Puedes hacer muchas cosas de cristiano, pero la salvación es algo que Dios te otorga por medio de la fe. Tú puedes fingir ser un cristiano para el hombre, pero no a Dios. La salvación es un regalo que Él nos otorga y por eso Él quiere que lo adoremos por ello. Miren lo que dice el versículo 4. Testificado Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La segunda cosa que teníamos que hacer era concentrarnos en la salvación. Y la tercera, según este último versículo, es perseverar en nuestra salvación. ¿Será que hay algunos que son más salvos que otros? No estamos hablando de eso. Pero dice el autor aquí que Dios testificó a través de señales, prodigios, milagros, y que el Espíritu Santo repartió dones según su voluntad. ¿Para qué hizo todo eso? Para que perseveremos en nuestra salvación. El ejemplo que más me gusta a mí del mover de los ángeles, yo creo que ya se los he mencionado, es el ejemplo que encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 6. Eliseo tiene que orar para que su siervo vea lo que Dios está haciendo alrededor de ellos para salvarlos. Entonces Eliseo ora: Señor, abre los ojos de este siervo para que vea el ejército que tú has enviado para guardarnos. Y ahí él se da cuenta que hay toda una legión de ángeles sirviéndole al Señor para protegerlos de un pueblo pagano, con el único propósito de que ellos fueran salvos. Mire, es lo que el autor dice aquí, que Dios ha mostrado, ha testificado a través de ángeles, ha enviado ángeles, ha hecho muchos milagros. ¿Sabe cuántos milagros hay en la Biblia? ¿Alguien sabe? Bueno, es una tarea, si alguien los quiere contar y me cuenta, porque yo tampoco sé. Yo en realidad no sé si se pueden contar, pero les voy a decir una cosa: la Biblia empieza con un milagro, y es el milagro de la creación. Yo veo la cara de las personas cuando leemos Génesis 1 y 2 por primera vez, y ellos están leyendo Génesis 1 y 2. Ahí hay unas neuronas que se resisten a creer eso, y por eso sé que hay tantos escépticos y ateos, porque necesitamos la fe. Necesitamos creer en Cristo, necesitamos creerle a Dios para aceptar la creación como Él ha hecho, aunque hay cientos de pruebas, no solamente bíblicas sino externas, pero este es un milagro y este es uno de los... cada cosa que Dios hizo en la creación fue algo sobrenatural.
Él es único. Y eso es maravilloso. La Biblia inicia con ese milagro, pero no es el único milagro y el más sorprendente. El que nos debería sorprender es el milagro que Él hizo con su Hijo Cristo. Despojándose de ser Dios, vino a esta tierra y fue voluntariamente a una cruz y murió por los pecadores para que ellos crean y luego aprecien la salvación y perseveren en ella. En esta nueva dispensación ahora, el autor de los Hebreos dice que los ángeles están al servicio de Jesús. ¿Recuerdan lo que le había ofrecido Satanás a Jesús ahí en Mateo 4 en la tentación? Todo esto te daré, y si ustedes son atentos a la lectura, ahí finalizando ese pasaje, creo que es el versículo 11 en Mateo 4, dice que después de que se fue Satanás y se fue frustrado, dice que vinieron los ángeles y le servían a Jesús. Ahí está la deidad de nuestro Dios, de nuestro Salvador, que ángeles vinieron a salvarle. En el Nuevo Testamento, todas las señales, los prodigios, los milagros, fueron para autenticar el Evangelio, para que todo lo que Dios o Jesús o los apóstoles hicieron sirvieran de base para que creyeran y entendieran que eran perdidos y necesitaban la salvación en Cristo. Miren cómo dice la Biblia de las Américas, me gusta como dice aquí en este versículo, en el último versículo. Dice, no voy a leer todo el versículo, una parte nada más, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. Porque aquí en la versión de las Américas, en la Reina Valera no aclara eso. Solamente dice en el versículo 4, testificó juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu. Repartimientos del Espíritu, y ahí en la versión de las Américas hace una mejor traducción. Dice que dio dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué son esos dones, hermanos? Para que perseveremos en la fe, para que otros lleguen a creer en el Evangelio, para que otros entiendan que están perdidos. Entonces nace la pregunta, ¿qué estamos haciendo con nuestros dones? Eso es una respuesta personal. Porque si Dios salvó a alguien y le dio el regalo de la salvación, también le dio dones. Mínimo uno. Y no es don Carlos o doña María, no. Es una actitud, cualidad que Dios le ha dado a usted espiritual para que usted la ponga al servicio de Dios a través de la iglesia. No es simplemente algo en lo que usted puede ser un mejor profesional, no. Aunque Dios pudo haberle dado talentos, que eso es diferente. Pero los dones son de Dios para su iglesia, para la novia de Cristo, para el servicio de la iglesia. Para eso son los dones. Hermanos, ¿creen que la perseverancia es importante cuando hablamos de nuestra salvación? ¿Cómo vamos a perseverar en ella este año? Yo creo que es necesaria para conservar el gozo de la salvación. Si nosotros solamente nos quedamos con los rudimentos de la salvación, el ABC del Evangelio, y no seguimos ahondando, no seguimos disfrutando de ella, es como el carro otra vez, si usted no lo coge y no lo polincha cada 2 meses, y yo no estoy hablando de ser un buen ejemplo en eso, no miren mi carro, ¿sí? Pero si usted mira un carro que es cuidado y mantiene brillo, usted dice, está nuevo. Y esa es la idea, que perseveremos en ello para mantener el gozo de nuestra salvación. Y si no, hermanos, si nosotros no perseveramos, no podemos adorar a Dios. Tampoco le podemos servir, tampoco hay fruto en nuestra vida. Y por eso es que necesitamos concentrarnos en la salvación. Necesitamos invertir en la salvación, no solamente en la nuestra, sino en la de otros. ¿Cómo invierte usted en la salvación de otra persona?
A veces solamente es la semilla, ¿cierto? Pero ¿sabe cuánto nos cuesta discipular a una persona? Eso es una prueba enorme. Y la razón por la que no lo hacemos otra vez es porque no estamos perseverando mucho. Quizás apenas a duras estamos manteniéndonos nosotros con lo básico, pero no estamos perseverando para servir al Señor, para dar fruto. Perseverar requiere diligencia. Otra vez como el ejemplo de los atletas. Me gusta porque Pablo dice esto a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego dice, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿recuerdan qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Si quiere leer el pasaje lo puede hacer después. 1 Timoteo 4:16. Persevera en esto, y en esto te salvarás tú y salvarás a otros. Perseverancia, perseverar implica priorizar nuestras cosas con Dios en el orden y en su agenda este año. ¿Dónde está Dios? Es algo personal, yo no les estoy juzgando, no, es algo entre usted y Dios, porque yo no le di la salvación a nadie. Es algo entre usted y el Señor, cómo aprecia usted su salvación. Mire, lo que apreciamos, eso cuidamos, ¿sí o no? Si no apreciamos algo, póngalo allá en el patio, bótelo allá en el San Alejo, ¿sí? Y allá se oxida, se envejece y huele mal. Una persona que persevera en la fe aprende a resistir la tentación, desarrolla su santidad, su servicio, su amor a Cristo. Y por eso es que el autor hace tantas exhortaciones a perseverar, a mantenernos firmes en la fe. Ahora, si a usted le queda duda de esto, Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, y este versículo es uno de mis versículos favoritos ahí de esa carta, capítulo 5, versículo 15, escuche. Y por todos murió, está hablando Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, en las palabras del autor de Hebreos, si usted tiene la salvación, usted le pertenece a quien le dio la salvación. Y usted debe vivir para aquel que le otorgó la salvación. ¿Cómo? Bueno, hay que hablar de eso. Espero que en el próximo mensaje podamos desarrollar más eso. ¿Cómo podemos servir este año al Señor? ¿Cómo vivir? ¿Cómo mantenernos en nuestra salvación, ocupados con temor, con temblor en nuestra salvación, mantenernos firmes en nuestra fe? No hay un seguro para ello. No han inventado ese seguro. Pero aquí hay una garantía de mantenernos firmes en su palabra y Dios va a cumplir sus promesas. Él cumple sus promesas. Entonces, eso me anima mucho a mí, porque esa es, como termina diciendo el versículo 4, su voluntad. Esa es su voluntad. No solamente darnos dones, sino vernos a su servicio en espera de lo que su Hijo va a hacer cuando Él regrese por nosotros. Terminemos y hagámonos estas preguntas antes de terminar. ¿Estoy descuidando mi salvación de alguna manera? ¿Qué debo hacer para mantener mi fe viva y activa? ¿Estoy haciendo lo suficiente para eso? ¿Cómo puedo buscar la ayuda de Dios para mantener mi fe? Busque la ayuda en el Señor. Busque al Señor. No es un devocional de 5 minutos en la mañana el que lo va a sacar de ese problema. Busque la presencia del Señor y busque al Señor mismo. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor.